Gracias, Federico Bonazo. Estamos hablando de verdad y justicia y mira lo que son las cosas. Estamos hablando de ironías y Miguel Ángel Yunes Márquez, senador que está en proceso de expulsión del Partido Acción Nacional. Creo que todavía no se perfecciona, como dirían, esa expulsión. De pronto es nombrado secretario de la Comisión de Justicia cuando él, su padre, su hermano, miembros de su familia están acusados de varios actos relacionados con injusticias, actos delictivos abiertamente. El propio Miguel Ángel Yunes Márquez pudo tomar posesión como senador y con ello tener fuero legislativo gracias a que hubo un amparo que impidió el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Todo ello en pago por el voto del senador 86 en la aprobación de la reforma judicial, en un episodio estrambótico ahí de licencia en la mañana por motivos de salud, entra el padre, se compone el hijo, regresa en la tarde, en fin, todo ello, y de una visita a la propia casa de transición de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que le acompañó Adán Augusto. En fin, ¿qué opinas de este hecho grotesco de la política que es el relacionado con Miguel Ángel Yunes Márquez como secretario de la Comisión de Justicia por cesión que Morena ha hecho de ese lugar para dárselo a Yunes? Federico. Sí, es grotesco. Yo creo que ese es el mejor adjetivo. Pero lo que me preocupa, más que el episodio grotesco en sí, es lo que representa el episodio y cómo lo está gestionando la deliberación pública, cómo lo está gestionando ese movimiento de izquierda al que llamamos 4T y cómo lo está narrando Morena. Primero habría que preguntarse, ¿no había otra comisión que la de justicia? Claro. Que andar provocando es casi buena provocación, ¿no? Bueno, yo creo que es un episodio que nos sirve para plantear una discusión que para mí es súper relevante, que también es incómoda para la 4T, que es la de pragmatismo versus purismo, la de principios versus eficacia, que creo que es una discusión bien interesante y que no se dirime de manera binaria. No es que siempre los principios tienen que ser la brújula que guíe la acción política, y tampoco siempre me parece que debe ser el pragmatismo quien la guíe. La concepción de que el pragmatismo, el escoger entre inconvenientes, ahora ha reflotado mi admirada Vanessa Romero, un término muy interesante que viene de Max Weber, que dice la ética de la convicción, que sería la de los principios, enfrentada a la ética de la responsabilidad, ¿no? Todo político tiene una responsabilidad pública y por tanto a veces tiene que optar por una ética de la responsabilidad, que sería otra manera de decir optar entre inconvenientes. Yo creo que es bien interesante la discusión. También pienso que no debemos convertirla en tabú o en obradorizarla y decir el que sostiene una postura hay que descartarlo y el que sostiene la que nos da calorcito identitario es aquel al que hay que seguir porque el sesgo de confirmación así nos lo pide a nivel emoción. Yo creo que es una discusión muy interesante que no hay tiempo, por supuesto, de tener en esta mesa. Creo que hay que hacer mesas y creo que incluso Morena, tú entrevistabas a Bartra, Armando, en días recientes, Julio, y él reconocía la importancia de esta discusión. Él y otras figuras históricas de la 4T reconocen que el valor de la discusión, teniendo en cuenta como elementos la crítica, la autocrítica, siempre será beneficioso para cualquier movimiento de izquierda, aunque sea doloroso el tránsito. Entonces, ahí lo dejaría un poco. El episodio Yunes nos va a servir para reflexionar. Lo dejo aquí con esto, que acaso la ética, la conducta ética, no sea únicamente un ideal al que aspirar, sino también un activo político. ¿A qué me refiero? Si nos orinamos en la ética demasiado frecuentemente, no solo empieza a oler mal todo, sino que estamos erosionando la propia identidad. Y es esa identidad la que después tiene resultados electorales, es esa identidad la que después junta emoción cívica que se suma a los movimientos políticos, es esa identidad la que nos distingue del enemigo político, en este caso de la derecha. No podemos tampoco despreciar cierta conducta ética por esto mismo, es decir, la ética misma tendría un valor práctico. Y creo que es una discusión bien interesante que dar. Son los sapos famosos que se tienen que tragar todo el movimiento de izquierda.
Cuidado con la indigestión, porque luego eso también tiene, como venimos reflexionando, efectos electorales, efectos sobre la mística que debe tener cualquier movimiento popular. Bien, Federico, gracias. Sobre este mismo tema, Teresa Rodríguez de la Vega, ya no abundo en el tema porque pues está muy claro ahí. Yunes, dicen, la reforma judicial bien valía un Yunes, pero aquí la pregunta es si de veras el pago que se le está dando, la comisión como comisionista, debe ser a ese nivel de una comisión de justicia del Senado de la República, más lo que venga, porque además está la versión de que puede integrarse abiertamente a la bancada de Morena. Teresa. Em, Creo que tenemos como que pensar cómo se ha construido la impunidad de los Yunes, porque ha sido una cosa multifactorial en la que han pesado todos los poderes, ¿no? Primero el Poder Judicial por la vía del amparo, pero sobre todo en este paquete de fuero familiar que el PAN les ofreció a los Yunes, mandando al padre de suplente del hijo, ¿no? En términos concretos y muy precisos, si queremos apego a la verdad, la impunidad ya estaba pactada y no la pactó Morena, un muy alto grado de impunidad estaba pactada y estaba garantizada desde el amparo del Poder Judicial y desde el fuero que les dio el PAN. ¿Qué se agregó? Y no es poca cosa, porque además simbólicamente y éticamente es muy delicado, ¿no? Lo que se agregó fue un proceso consistente de lavado de cara. Y un lavado de cara que implica una invitación explícita a la desmemoria, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que en la primera votación se haya dado este juego aparentemente no efectista para efectos del voto 86, del famoso voto 86, de que primero pasara el papá y fuera recibido con aplausos, Yunes padre, por la bancada de Morena, y ya después fuera Yunes hijo el que votara, y no votara discretamente, sino que votara muy echado para adelante como uno de los más importantes oradores de los votos a favor. El hecho de que ayer Yunes no fuera otra vez el voto 86 desde la discreción, sino que fuera uno de los oradores, que todo esto debe estar pactado, uno de los oradores a favor de la reforma que adhiere a la Guardia Nacional, a la Sedena, cosa que no podemos pensar tampoco de manera aislada al protagonismo que en el Senado ha tenido también Murat, otro proceso de lavado de cara. Es decir, parecería que más que impunidad concreta en el caso de los Yunes, que seguramente también, pero que ya más o menos estaba garantizada por el PAN dándole fuero en paquete familiar y por el Poder Judicial dándoles amparos, lo que se está pactando es un proceso de salvaguarda de su capital, de su casi extinto capital político con la gente. ¿Y quién es la gente? Pues la base popular de López Obrador y la base popular de la alianza electoral gobernante, ¿no? Y eso implica pues un proceso doble, un proceso de invitación a la desmemoria de quién es Murat, de quiénes son los Yunes, por ejemplo, solo para poner algunos ejemplos, y podríamos extendernos bastante tiempo en algunos otros, pero por otro lado también un proceso que agravia a la propia base morenista en Veracruz, en el caso de los Yunes, y a la propia base morenista en Oaxaca, en el caso de Murat, ¿no? Entonces, creo que incluso en la muy poco plausible y verosímil hipótesis de que no se les haya ofrecido impunidad por la vía judicial y concreta, sí se les ofreció impunidad por la vía del lugar que en la historia de este país se merecen, ¿no? Entonces se les ofreció impunidad simbólica y lavado de cara, que es incluso tal vez aún más grave. Teresa, gracias. Arturo, ¿qué opinas sobre este tema y particularmente esta vertiente que nos menciona Teresa acerca del agravio a las propias bases morenistas? La propia gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, pues ha hecho advertencias de que no está conforme con el proceso de incorporación de los Yunes o específicamente Yunes Márquez al esquema de Morena. Se ha hablado de que podrían entrar por la vía del Verde Ecologista de México, que es la puerta trasera de desechos que han utilizado en muchas ocasiones. Pero en fin, ¿cómo ves todo esto? Y la pregunta de fondo, ¿por qué darle a Yunes
un asiento destacado en una comisión de justicia. ¿En pago de qué? ¿A reserva de qué? ¿Y por qué incluso la fotografía, llevar a Yunes a fotografiarse con la presidenta electa? Arturo Cano. Pues parece una provocación como esa de Adán Augusto, del senador escapista, ¿no? O cómo llamó al Sí, a senador Daniel Barreda, el de Campeche. al senador de Movimiento Ciudadano. Me parece que va por ahí. Pues hay ese proceso de lavado de cara y el agravio a la militancia, especialmente a la de Veracruz, viéndolo en términos de política pragmática, pues para la gobernadora, para la futura gobernadora Nale, pues es un gran problema que tener de su lado, del lado de su partido, a los que han sido sus adversarios durante mucho tiempo y a quienes responsabiliza de haber lanzado una campaña en su contra por temas de corrupción en la construcción de la refinería Dos Bocas. Quedará los Yunes, quizá el capítulo que sigue es que veamos a alguno de los Yunes haciendo un discurso como el que el otro día le vi a Alejandro Murat, donde se esforzaba por utilizar la retórica 4T, ¿no? Le salían un poco falsas las frases, pero era una insistencia de él como orador del Senado en utilizar expresiones del tipo de por el bien de todos, primero los pobres, etcétera, etcétera. Y en el caso de los Yunes, pues creo que será un capítulo cerrado lo que el mismo presidente de la República mencionó, al menos en una búsqueda simple que hice en las conferencias mañaneras, encontré al menos 5 ocasiones en las que se refirió al saqueo del ISSSTE, a todo ese esquema de subrogación o subcontratación de servicios que aplicaron en el ISSSTE, y mencionaba como responsable o como quien comenzó con ese esquema que después siguieron otros de los directores de esa institución que sigue con números difíciles. Pues mencionaba a Miguel Ángel Yunes, que llegó ahí como cuota de la profesora Elbester Gordillo, porque ustedes recordarán que Yunes fue uno de los que acompañó en la burbuja de San Lázaro a Elbester Gordillo como coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el sexenio de Fox. Ella pactó con Vicente Fox una serie de reformas, lo que eran las llamadas reformas estructurales de entonces, ¿no? Y pues hubo una revuelta dentro del PRI que terminó con la destitución de Elbester como coordinadora del grupo y luego con su salida del PRI y con su guerra contra Roberto Madrazo, que ya sabemos cómo terminó. Bien.